Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Llegamos a este martes 20 de diciembre acompañado también, por lo menos aquí en la ciudad capital, con estos vientos y con estas temperaturas que ya comienzan desde luego, a bajar. Y eso trae consigo no solo la nostalgia, el recuerdo, los sentimientos que nos encontramos en la historia de cada quien, sino también de aquellas enfermedades que se nos presentan de manera respiratoria. Así es que tengan muchísimo cuidado en abrigar a sus adultos o mayores, a sus niños particularmente, para que estos no se vean afectados precisamente por estos cambios de clima. Pero lo importante es que vamos marcándole el pulso al mes de diciembre para poder concluirlo y entrar al año 2017. Así es que desde ya, bienvenidos a nuestra programación. Un saludo muy cordial a quienes han estado a lo largo de este año con nosotros, acompañándonos. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya, bienvenidos. Este día agradecemos la presencia precisamente de dos destacadas figuras políticas en nuestro set, que precisamente vamos a conversar diferentes temas de la posición que tiene el Partido Demócrata Cristiano frente a la coyuntura nacional. Quiero saludar al secretario general del partido y diputado del PDC, al doctor Rodolfo Parker. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y pues agradecido también de estar aquí con Ana Guadalupe. Bueno, nos acompaña la secretaria adjunta del PDC, Ana Guadalupe Martínez. Gracias por acompañarnos, y también firmante de los acuerdos de paz. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Aquí habemos dos, porque Rodolfo estuvo en todo el proceso como el asesor principal del equipo negociador del gobierno. Así es que a veces nos sentamos a rememorar aquellos momentos, ¿verdad? Son que los personajes anónimos. Sé que había un equipo de trabajo por los dos lados, ¿no? Que no son los firmantes, pero que eran los que acuerpaban precisamente toda la parte logística y de contenido, redacción, ¿no? Aunque no era el tema, pero eran realmente dos personalidades, una por cada lado, la que estuvo directamente involucrada no en la asesoría, sino en la discusión de fondo de los temas. Por el lado del gobierno era el doctor Rodolfo Parker, y por el lado del FMLN era el padre Rafael Moreno, un padre jesuita mexicano, que era el brazo derecho del equipo nuestro en el trabajo, digo, no solo de secretarial, sino fundamentalmente de apoyo y de contenido a la discusión. Y son las historias no contadas de los acuerdos de paz. Exactamente. No sé realmente, no sé si existe algún libro, pero no he encontrado un libro que tenga historias no contadas. El behind, como le llaman los gringos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Seguramente vamos a tener tiempo, espacio para poder hablar y contextualizar lo que viene ya, que es la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y cómo encuentra el país. Yo creo que es importante también al final terminar en esa conclusión a la que vamos a llegar con el análisis pertinente que ustedes nos van a hacer este día como Partido Demócrata Cristiano. Y es que a criterio de muchos analistas el país gravita por una coyuntura enumerada de problemas que van desde la falta de acuerdos fiscales, políticos y hasta lo relacionado con la probidad en la función pública. Hoy, en este contexto, analizaremos el papel del Partido Demócrata Cristiano, su visión, su aporte y la solución a los mismos. Y como siempre nos trasladamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar precisamente, Lorena, a poder desarrollar a lo largo de esta hora y media nuestro diálogo con nuestros invitados. Así es que bienvenida. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, en medio de esta polarización entre Arena y el FMLN, los terceros partidos juegan un rol estratégico a fin de superar temas de nación. Veamos.
El presupuesto general de la nación es el punto de choque entre el gobierno y la oposición. Ningún voto para préstamo mientras no se arregle el presupuesto. Si no, tendríamos problemas serios como país. No hay pensiones, no hay escalafón, no hay FODE. Entonces hay que arreglar todo eso. Como fue la ley de responsabilidad fiscal en su momento, esta vez las diferencias por el presupuesto frenan préstamos para seguridad y agua potable. Tenemos ya proyecciones, la construcción de muchas delegaciones, muchas subdelegaciones, muchos puestos, dotar de equipos. Hemos hecho un recuento, prácticamente son 136 proyectos los que están detenidos. Bajo este escenario, avanzar hacia el consenso no será fácil, pero tampoco imposible, argumentan las terceras fuerzas políticas. Ernesto, para esta semana está programada la última plenaria de este año. De no lograr acuerdos, el gobierno iniciaría el 2017 sin presupuesto general de la nación. Con esta información, vuelvo al estudio. Adelante. Bueno, hay que reconocer, Lorena, que no es la primera vez que esto pasaría, ¿no? Sobre todo porque ya lo tenemos en tiempos pasados. Así es que, Rodolfo y Ana Guadalupe, nuevamente gracias por acompañarnos. Aprovecho para exhortarles a ustedes, amigos televidentes, que nos acompañen @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios y preguntas para el desarrollo de nuestra conversación este día con nuestros invitados. También les invito a que ustedes nos acompañen a través de nuestra cuenta en Facebook, si van a desplazarse, para que puedan llevar nuestra señal a través de sus teléfonos móviles, su tablet o en cualquier lugar del mundo donde usted nos sintonice. Recuerde, esta es nuestra señal, la que tenemos al aire en vivo, para que usted pueda tenerla de primera mano y pueda participar también enviándonos sus comentarios y preguntas. Ahí está, para que usted pueda tener de primera mano nuestra señal. Rodolfo, quizás comenzaré de lo general a lo específico. ¿Cómo examina el PDC la situación general de nuestro país? Hablamos hace un ratito de los acuerdos de paz, quizás enfocar un poquito de dónde venimos y lo que ha ocurrido en el país en estos años, ya que estamos a un paso de que se cumplan 25 años conmemorando la firma del acuerdo de paz. Y creo que vendría a ser un poco hablar también de lo que sería quizá el único legado que esta generación le está dejando al país y a su historia, en cuanto a que el acuerdo de paz, si bien no resolvió los problemas del Salvador, o todos los problemas del país, pero sí ha dejado un legado de derechos humanos y de democracia, que es inobjetable. Y sobre esa base hemos venido buscando que se cumpliesen aquellos grandes propósitos del acuerdo de paz durante ya 25 años, y habría uno donde la cuestión no realmente se ha logrado, y es que tiene que ver con la reconciliación nacional. Para que esa reconciliación nacional realmente se diera, hubiera sido necesaria una actitud que lamentablemente no hemos logrado nosotros como nación desarrollar, y es lo que hoy día se manifiesta con esa expresión poco vaga, abstracta, que dice polarización. Allá en el acuerdo de paz, cuando las cosas empezaron a funcionar, es porque las partes lograron poner en el centro de la mesa los intereses del país, renunciando prácticamente a ese apetito de cuotas de poder o de ganarle uno al otro. Hasta entonces las cosas empezaron a aflorar. Hoy día, durante todo este tiempo, es blanco o es negro. Es decir, y los terceros partidos, como pues se nos llama, no hemos sido capaces de irrumpir en ese o blanco o negro, o buscar acercar las cosas a que funcione el interés del país, el bien común que nosotros llamamos. Hoy se habla del problema del presupuesto general de la nación. Hoy se habla de dónde vamos a tener los recursos necesarios para pagar las pensiones, y lamentablemente hay como en apariencia intentos de resolver las cosas nacionales, pero siempre hay algo ahí, un gusanito que lleva a que funcione más el interés de parte que el interés de nación. Y no es bueno, hablando de la cuestión fiscal, que no haya un presupuesto acordado en tiempo. No es bueno que el gobierno quiera imponer un presupuesto donde no tiene todas las respuestas a las preguntas inconclusas. Es decir, no es bueno que no haya presupuesto porque no se hace inversión pública, y dentro de la inversión nacional la inversión pública es muy relevante. Eso quiere decir que también genera empleos,
que le satisface necesidades a muchas familias salvadoreñas, que se hacen obras de envergadura, pues, del puente Las Chinamas, que el hospital. Todas estas obras de inversión no se realizarían durante un año, durante un ejercicio fiscal, si no hay presupuesto general de la nación. Su inexistencia es recesivo, más cuando estamos apostando a la necesidad de un crecimiento económico sostenido. Entonces, pero por otra parte, la actitud del gobierno es, pues yo quiero este presupuesto y me lo tienen que aprobar tal cual. Entonces ahí vienen los tiras y encoges, pero naturalmente esto se resolvería si Arena tuviese una actitud real de buscar un presupuesto y el gobierno estuviese en la actitud realmente de ceder ciertas cosas en función del país. Entonces estamos atrapados nuevamente en aquello que estuvimos atrapados antes de la firma del acuerdo de paz, en una actitud negativa que solo se venció cuando se lograron poner los intereses de nación adelante de los apetitos propios. En ese mismo sentido, Ana Guadalupe. Bueno, efectivamente, tal como decía Rodolfo, yo y en el Partido Demócrata Cristiano seguido, frecuentemente nos sentamos a conversar de cómo está el país en este momento y cuál podría ser nuestro rol desde una tercera posición como partidos terceros que estamos en el medio, ahí estamos 3 partidos, cuál podría ser precisamente la manera en que contribuyamos no a acercar únicamente las partes, sino también a hacer propuestas, porque el problema esencial en este momento, a mi manera de ver, es precisamente que como hay 2 posiciones cerradas, atrincheradas, si no hay terceras propuestas que traten de integrar las preocupaciones y las angustias de ambas fuerzas encontradas, es obvio que no hay posibilidad entonces de llegar a un diálogo con resultados, porque en estos meses ha habido una cantidad de reuniones en Casa Presidencial de Arena y el Frente o de la delegación del gobierno integrada también por elementos del FMLN y Arena, que parecería que llegan y repiten lo mismo, pero no hay la capacidad de un tercero que genere otras ideas para que pueda resolverse el problema de fondo, que es la falta de acuerdos y la falta de decisiones. En ese sentido, los partidos terceros hemos intentado, y Rodolfo lo ha hecho, ha convocado, ha invitado al partido Gana y al partido PCN, incluso hicieron una propuesta de cara precisamente al tema presupuestario y al tema fiscal como terceras posiciones para ver si en el marco de que necesitan los votos también uno y otro, tanto para no aprobarse una determinada decisión o para aprobarse una determinada decisión. Y un acto de legitimidad, entiendo. Buscan legitimidad con todos los partidos políticos. Exactamente. Aunque ellos hay que reconocer, son 2 maquinarias políticas que están definiendo el país. Sí. O sea, mal definiendo el país. Y mal definiendo el país. Ahí ya es una categoría que me parece correcto. Entonces el rol nuestro de terceros partidos es esencial, la población no lo ve tan nítidamente establecido, más bien se ha desfigurado el rol de terceros partidos porque el sesgo que ha tomado es que se venden al que les paga, ¿verdad? Y por eso es que hay votaciones en el Pleno Legislativo. No hay ese, digamos, reconocimiento de que ha habido una discusión, que ha habido propuestas en la mesa, que ha habido ideas que son distintas a las de los 2 partidos enfrentados y que a veces eso contribuye muchísimo a una decisión final. Creo que el rol nuestro hoy por hoy es más importante que nunca, porque en ese espacio de las 2 fuerzas grandes, que por supuesto llenan casi por completo el espectro mediático y el espectro político y de expectativas de la población, porque hacia ahí están centradas las miradas. En este momento, hoy más que nunca, creo que tenemos el compromiso y la responsabilidad
de jugar ese rol de aportar ideas. Porque, Ernesto, a veces nos dicen, bueno, el PDC solo tiene un diputado, sí, pero genera una cantidad de ideas en los debates legislativos, en los debates de las comisiones donde estamos presentes, que es la Comisión de Hacienda, la de Economía, la de la Familia, y donde podemos tener algún acceso a otras comisiones, siempre está a la base de nuestra actividad una idea para tratar de discutir ideas y no el pasado como normalmente lo hacen los dos partidos políticos acusándose de que uno u otro es el responsable de la catástrofe que se avecina en el país. Yo hice énfasis en la presentación del programa que este día el propósito de tener la presencia de ustedes acá en el set es precisamente analizar el rol que están jugando, la visión y el aporte significativo a este debate. Por eso es que me llama la atención un poco a la conclusión complementaria que hacía Rodolfo. Estamos en las manos de dos partidos que mal están definiendo al país, tú decías, ¿no? Mal definiendo al país. Son preocupaciones que, más allá de una crítica, son preocupaciones, creo yo, latentes y legítimas en cuanto a no solo los partidos políticos terceros, sino que creo que yo en la generalidad de las personas. Hoy las fuerzas mayoritarias se debaten ya no en quién tiene arriba de 30 puntos en las encuestas, sino quienes tienen un poquito arriba de 20 puntos. Es decir, el sector nacional de personas desencantadas cada vez va creciendo más. Y eso nos va haciendo, o es una manifestación de que cada vez somos menos viables como país. Si nosotros nos vamos a los parámetros para medir la calidad de vida de nuestra gente. Pues ayer teníamos un conversatorio, una comunidad, y nos decían, miren, ya no es lo mismo los preparativos que otrora hacíamos para las fiestas de Navidad. Ahorita hay desasosiego, ahorita hay inquietud, incertidumbre. No hay un ambiente de Navidad que es cuando la familia se recoge, reflexiona y proyecta su futuro. Y eso entonces aparejado a que cuando vemos aquellos parámetros de la salud, de la educación de calidad, del aire que respiramos, el medio ambiente, qué hace nuestro país con sus desechos, con su basura. Es decir, en todos esos parámetros estamos muy mal. Entonces, ¿qué cosas estamos nosotros resolviendo como nación? ¿Cuál es la respuesta que el Estado le está dando a sus ciudadanos? ¿Cuándo vamos al fin a poner estas cosas en la mesa? ¿Cuándo las vamos a resolver? Allá el acuerdo de paz buscaba desmontar la guerra, abrir los espacios de expresión y que cada quien buscara la mayor adherencia popular, pero para construir país, no para querer imponer una idea o mal imponer una idea. Entonces hoy resulta de que después de 25 años seguimos siendo un país pobre, seguimos siendo un país difícil, complicado, emproblemado. Entonces hay que ponerle paro a esto. Hay que ponerle un paro a esto. Qué bien que las instituciones van agarrando cada vez más independencia fuerza, para crear los pesos y contrapesos que en teoría buscamos definir en el acuerdo de paz, pero hoy como que eso sí va siendo una realidad. Qué bien que la ciudadanía se va empoderando más. También hay que tener en cuenta que no puede sustituirse la institucionalidad democrática por lo que se llama el griterío de la multitud. Es decir, ese empoderamiento de la ciudadanía tiene que llevar a que cada quien asuma más responsabilidades. Y ojo neto, la responsabilidad es renuncia. Es decir, dar un paso hacia la responsabilidad real es renunciar, sacrificar su tiempo, sus espacios, su tranquilidad para trabajar en función de los demás. No es fácil. Por eso también creo que los partidos políticos hemos todos de cumplir una misión en cuanto a buscar atraer, bueno, en eso andamos como Democracia Cristiana en este momento, por cierto, y roca sólida, ¿verdad? No gente que después te la cooptan o pasan ese tipo de cosas extrañas. Gente sólida que realmente busque, sobre la base de determinados principios, construir ideas con creatividad, con capacidad de propuesta y presentarlas para solucionar esos problemas puntuales de nación. Fíjate que me encanta ese término, no se puede sustituir y destruir per se la institucionalidad de un país solo por el criterio o el criterio de la multitud.
es lo que llamamos la antipolítica. Mirá lo que acaba de pasar ahorita en Estados Unidos. Para muchos era como una cuestión anunciada, es decir, va a ganar Donald Trump. Pero ¿y cómo va a ganar Donald Trump si eso no tiene nada que ver con el establishment norteamericano, no tiene ni siquiera el apoyo del aparato de su partido? Pero así como en Estados Unidos ocurrió, por ese desencanto virtual del político tradicional, de los institutos políticos partidarios tradicionales, cosas así pueden ocurrir en estos otros países. Allá, dentro de todo, pues sí, esa institucionalidad democrática está tan bien instituida que muy difícil un presidente se puede disparar y hacer locuras. Pero en países como los nuestros, que todavía esa institucionalidad está terminando de consolidarse, sí sería delicado que se deshaga lo que hay y realmente se abre un espacio anárquico donde cualquiera venga a hacer cualquier cosa. Y eso no va a ser bueno. Pero es que por una manzana no puedes también destruir, digamos, por una manzana podrida no puedes considerar que todo el canasto también está podrido, ¿no? Sí, y lo otro es que también se dice... Y entonces, eso ha pasado, entiendo, o está pasando en el país. Lo que pasa es que muy poco se dice. Por un oficial que sea mal dentro de la estructura de la Fuerza Armada no puede ser mal por todo. Sí, que por un político sea... la clase política no todo es mala, que por un juez, que por un... Es como nuestro amigo Juan Valiente decía, es un político menos, ¿no? Pues, creo que está bien el eslogan si te querías subir en esa ola virtual, pero institucionalmente no es bueno el mensaje. Lo digo con cariño y aprecio, particularmente para Juan, pero no era bueno el mensaje, realmente no era bueno, porque no estaba dando un aporte a esa institucionalidad que él estaba llamado a buscar construir. Y así vemos nosotros que los viejos no, que solo los jóvenes y tal. Si no se trata de jóvenes y viejos tampoco. Si el político es bueno, quien lo hace malo es el acto, el gesto la conducta. Y la conducta. Y más allá, y las capacidades, Neto, porque yo diría que hay dos grandes grupos de personas y ahí entran viejos y jóvenes. Los que bla, bla, bla y solo hablan y los que son capaces de producir resultados. Entonces, para eso no hay ni jóvenes ni viejos. Y de eso se trata. Hoy día el país necesita personas que sean capaces de producir resultados, que tengan la vocación, que tengan la visión, la capacidad y que estén dispuestos a hacerlo. Y no estoy pretendiendo ser apocalíptico, pero ¿cómo cerramos el año? Problemas fiscales, acusaciones de malos administradores entre la oposición y el gobierno, alcaldes emproblemados con el FODES, y así podría enumerar una cantidad de situaciones que de alguna manera nos hacen pensar a los que creemos, a los que queremos este país, a sentarnos, bueno, ¿y qué sociedad es la que estamos heredando a nuestros hijos? Fíjese que la enumeración que hizo usted ahorita de los problemas que nos agobian en este momento, todos tienen solución. Ninguno es un problema esencialmente difícil, irremediable. La situación fiscal, el tema del FODES, la situación de salud, todos tienen solución, porque tienen a la base problemas generados por déficit, vacíos o falta de tomar en cuenta determinadas condiciones o propuestas. Pero las hacen tan tremendas, por un lado Arena tratando de decir que todo eso es catastrófico y que va a llevar al país al barranco, al abismo. Y por el otro el Frente diciendo de que todo eso tiene a la base las malas políticas de los 20 años de Arena y que ellos lo que están administrando son crisis producto de decisiones de hace 15, 20 años. Una de ellas, ejemplo, son las pensiones, que es el tema que más coyunturalmente se ha mencionado como algo que no tiene solución, por lo menos así lo ha planteado el Frente y entonces ha hecho una propuesta de cambio de sistema, modificar el sistema. Pero a la hora de la mesa de diálogo, de discusión, las ideas de ellos dos no aparecen renovadas, sino que las mismas tesis, los mismos planteamientos. Entonces, como decía el sabio Albert Einstein, ¿cómo va a haber solución a un problema si lo queremos solucionar con las mismas viejas ideas que precisamente no lo resolvieron? Eso es lo que nos está pasando, las mismas viejas ideas que no resolvieron los problemas del país
son las que se vuelven a poner a la mesa, tanto por el Frente como por Arena, en la discusión. Y es que las ansiedades políticas, y me atrevería a decir, recogiendo un poco del debate de los invitados que frecuento en este programa, es que de verdad están en una lucha de carácter electoral, desestimando, deslegitimando, tomando como punto de referencia cualquier error para decir estos son malos y aquí estamos los buenos. Yo no estoy convencido que sea una lucha estrictamente electoral, Neto, porque uno se pone a pensar y escuchas y ves aquellas reacciones y más cuando te toca estar en una asamblea legislativa como la que tenemos, no es en un mundo surrealista, pero y estás ahí presenciando todas estas cosas. Por ratitos uno piensa de que como que se quedaron clavados allá todavía en el conflicto este-oeste y cada uno buscando su referente. Pues en el caso del FMLN se fue a buscar un nuevo faro porque pues se cayó el muro, todo aquello se destruyó, el socialismo realmente explosionó. La Cuba cambió. Pues eso ya no tenía ningún sentido. Y por el otro lado, tú siempre encuentras que el patria sin comunismo no. Es decir, como que hay que mantener latentes esas cosas que realmente ya no existen para validar sus propias reflexiones y sus propias visiones. Y eso ya cambió. Este es otro mundo. Sí, y realmente como que hay quienes no han caído en cuenta que este es otro mundo, un mundo más abierto. ¿Qué es socialismo ni qué comunismo, hombre? Si eso de veras ya no tiene ninguna razón de ser. Es decir, por el lado del FMLN deberían de tener la valentía de renunciar a todas cosas que ya no corresponden a la realidad. Es decir, laboratorios sociales de más de 50 años le dijeron a esas doctrinas, a esas teorías, miren, esto no va con la naturaleza humana, ya, sáquelo de la carpeta. Ya no. Y hoy miremos lo que pasó en América después de que ya eso explotó en Europa. Viene Venezuela, también ya la cuestión no furuló, pero siguen pretendiendo darle vuelta. Ya no, esas cosas se quedan en discursos, se quedan en ideas que ya no corresponden, como repito, a estas realidades. Entonces debería de haber un nivel de reflexión y de conciencia mayor y de trabajar, si quieres, en aspectos electorales, pero con propuestas claro, para solventar estos problemas y no quedarse con esas músicas y ataques y reacciones ese que no tienen ningún sentido. Es precisamente en esta segunda etapa en la que vengo que vamos a hablar de la posición que ustedes tienen frente a temas específicos. Y es que realmente el mundo está cambiando y están pasando cosas que solo me llevan a pensar, desde luego, aspectos que tienen que ver mucho con profecía. Veamos el caso de Turquía, el asesinato del embajador de Rusia en las últimas horas y ese cuadro que deja mundialmente, desde luego, muy lamentable, ¿no? Ese modelo, ese ejemplo. Realmente hay situaciones muy difíciles. Neto, lo que pasó en Berlín ayer. Lo que sucedió en Berlín también, el un mercado navideño. De un mercado navideño. Desde luego blanco de una irresponsabilidad o un ataque, no sé si ya la investigación dio que fue un atentado terrorista, en fin, tantas cosas que están pasando. Voy a hacer una pausa comercial. Entiendo que el PDC, su partido, ha sido enfático, no dará sus votos mientras dentro del presupuesto no se incluya el tema del escalafón y también el pago del FODES, entiendo, ¿no? Vamos a hablar de temas específicos cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos desde luego a conocer el estado de tráfico en nuestra capital. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, ahí tenemos la calle de Sacamil de norte a sur, el desplazamiento de nuestro Megadrón a esta hora del día para que usted tome en consideración si se desplaza desde este sector, llamémosle a Popa, hacia lo que sería la Constitución, tenga a bien conocer cómo está la situación del tráfico. Por lo menos lo que nos muestran las imágenes es que tenemos prácticamente liviano el tráfico por la zona. Así es que desde ya usted tome a bien esta recomendación. Si tiene la oportunidad también de buscar vías alternas, pues puede hacerlo. Entiendo que la calle Sacamil también refleja bastante fluidez vehicular, por lo cual pues no tenemos a esta hora del día mucho congestionamiento. Así es que desde ya tome en consideración esta recomendación que se está haciendo con nuestra imagen que vuela el Megadrón a esta hora del día.
de la mañana y particularmente también con este fuerte viento que ya se hicieron presentes sobre nuestro territorio y que según las autoridades van a mantenerse para las próximas horas. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. A mí me gustaría en lo personal que nos igualáramos con los otros países de Centroamérica, que están sobre los $300 como sueldo mínimo. Que si incrementan el salario mínimo, también incrementan la canasta básica. Y nos vemos afectados nosotros los trabajadores. Y ese es los pequeños detalles que hay de todo esto. Lo de siempre quizás que nos va a afectar a muchos ya cuando vamos al supermercado, al mercado, que normalmente siempre le incrementan a las cosas. Alguna gente se va a ver beneficiada, pero otros vamos a tener menos poder para adquirir. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Recuerde, estamos a las 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19, con el reprise muy temprano para que usted, si se tiene que desplazar a algún lugar, pues lo vea completo, precisamente a las 8 de la noche. Antes de continuar con nuestro análisis sobre la coyuntura política, económica y social de nuestro país con nuestros invitados, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, así una reflexión un poco, y quizás para cerrar el ciclo del papel que están jugando los partidos políticos y esa consistencia orgánica que los lleva a fijar posiciones. Entendería yo que todos los partidos políticos, incluyendo aquellos que se dicen ser partidos de tercera, posición, juegan un papel de aporte muy significativo en la solución de los problemas. Ustedes han fijado una posición muy clara con relación a este tema del escalafón dentro del sector salud frente a una realidad fiscal que también es crítica del país. ¿Cómo entonces ustedes están de alguna manera conjugando todos estos factores o estos indicadores dentro de ese mismo tema? A ver. Voy a empezar yo y creo que el doctor va a completar. El tema del escalafón específicamente. Creo que el escalafón se aprobó entre el año 94 y 97, cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa como diputada propietaria, y creo también que en ese periodo, si mal no recuerdo, se aprobó el escalafón magisterial, porque ambas cosas, sobre todo el magisterial, estaba siendo demandado por los gremiales magisteriales. ¿Cuál era el propósito del escalafón en ambos estamentos de trabajadores, uno de salud y el otro del sistema educativo del país? Promover precisamente dos grandes valores en los trabajadores de educación y de salud. El primer valor era la excelencia, y el segundo valor era la eficiencia, dos cosas totalmente distintas, complementarias, pero que le iban a dar precisamente, por ejemplo, al tema educativo, lo que tanto buscamos los salvadoreños, que es tener precisamente una educación de calidad en el sector público, porque el privado se mueve por otros parámetros, pero el sector público nuestro, yo me eduqué en el sector público, mi primaria y mi secundaria lo hice en escuelas públicas y en institutos nacionales y eran de mucha calidad. Entonces, en el tema del escalafón, tiene que ver esos dos ejes que tienen que ser evaluados para precisamente aplicar ese incentivo, que es un incentivo general establecido, en el caso de salud el 3%, y hay un 5% por la excelencia, pero se ha convertido el escalafón, y creo que varios de los
trabajadores del sector salud lo van a entender, se convirtió como el 8% como en la tabla rasa. Ya no tiene ese 5% en el caso del escalafón de salud como un premio a la excelencia y a la eficiencia que los trabajadores, después de una evaluación hecha precisamente, una evaluación a cada empleado, a cada trabajador, tanto a niveles operativos como a niveles directivos, se tenía que realizar para poder accesar a ese otro 5%. Entonces creo que también es bueno que cada vez que se discutan estos temas se tome en cuenta los propósitos esenciales que se establecieron cuando se aprobaron esas leyes. Eficiencia y excelencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos nos quejamos del sistema educativo público y todos nos quejamos de la atención del Sistema Nacional de Salud, sobre todo en el área pública, no tanto del Seguro Social, que es otro tema de otro momento. Sí. Entonces creo, Ernesto, que a la hora de discutir precisamente los partidos para corregir y reformar, porque los partidos no estamos aquí para ser complacientes con los grupos de presión, sino también tener en cuenta el interés del ciudadano, la búsqueda del bien común. Entonces creo que hay que rediscutir, revisar si los propósitos que se plantearon cuando se aprobaron los escalafones se están cumpliendo y si no va a haber que mejorar la legislación para que esos propósitos se puedan cumplir y se mantengan las prestaciones que se han logrado por parte de los trabajadores. Así que creo que es una discusión más de fondo que la simple y sencilla que quieren los de Arena, decir, bueno, como fue ley y ellos nunca la cumplieron, ahora hay que cumplirlo, como están en aprietos los de la contraparte, que son los del frente por falta de recursos, ahora aparecen ellos los grandes, apoyadores de un escalafón que en su momento tuvo un propósito esencial, mejorar y darle calidad a la educación y a la salud en el país. Y se complica más la situación, particularmente del escalafón, entiendo, por las palabras que escuché de la ministra de Salud, si no se aprueba el presupuesto, porque estaríamos de alguna manera con el mismo problema llevándolo al siguiente año si este no se aprueba. A ver, sobre el tema presupuestario neto y la relación con el escalafón. De hecho, un escalafón para que tenga aplicabilidad tiene que haber un nuevo presupuesto, porque de lo contrario quedarían aplicándose las prestaciones y los salarios previstos en el año ya vencido. Entonces, sin presupuesto nuevo, no hay posibilidad de aplicar un centavo del escalafón. El escalafón es incremento, escala. Entonces, no hay presupuesto, no hay escalafón. Nosotros tenemos, de hecho, un compromiso moral, un compromiso social de estimular el escalafón, pero también en la dimensión que Ana Guadalupe lo plantea. Busquemos entonces todos en conjunto que ese servicio, que es columna vertebral en el funcionamiento de un país, el servicio de la salud, sea o aspire a ser un servicio realmente de calidad. Pero bueno, muy bien, en el contexto actual, en la democracia cristiana estamos terminando de debatir qué va a ocurrir con o sin presupuesto. Y esperaría que esa discusión la estuvieran teniendo todos los partidos políticos. Desearíamos que todos los partidos políticos lo estén teniendo y no solo estén buscando construir posicionamientos y la defensa de sus propias posiciones. Está claro que el déficit más voluminoso para efectos de este presupuesto general, Ernesto, es lo relativo a las pensiones. Es decir, los 230 millones de dólares que se tienen que reconocer para pagar los certificados de inversión previsional. Y esos 230 millones de dólares el país no los tiene. Y por más crecimiento económico, es decir, el crecimiento económico no va a caminar con la celeridad que corresponde para la necesidad de esos ingresos, y por otra parte, por más austeridad que aplicaras, tampoco vas a poder acopiar esos recursos. De tal manera de que cuando se firmó el acuerdo fiscal entre el gobierno y Arena, y donde participamos los demás partidos políticos,
quedó previsto de que buscaríamos identificar las fuentes de financiamiento para estos déficits. Ese esfuerzo no se ha hecho. Como que se ha dejado correr la cosa. El gobierno por su lado, yo quiero que me aprueben el presupuesto, y Arena por su lado, pues yo no te lo voy a aprobar. Pero nadie ha hecho un acercamiento para ver cómo se resuelve esto. Y francamente la solución no es dejar la cosa tirada. Y lamentablemente es lo que nosotros estamos observando, y yo quisiera como denunciarlo. Ni Arena ni el gobierno están haciendo los acercamientos que corresponden en función de los intereses del país. Ninguno lo está haciendo. Ninguno. Nosotros hacemos consultas. No, nosotros no vamos a aprobar. Sí. No, es que miren, si no nos lo aprueban. ¿A qué te lleva la experiencia en política para poder darle respuesta a ese planteamiento? Nada, los partidos terceros hacemos lo propio. La democracia cristiana trata de estimular de que haya mayores acercamientos. Estamos claros, sí. Pero, pues si no, vamos a tener que tomar una decisión y buscar que se hagan los remiendos desde nuestras posibilidades para buscar que las cosas no sean tan peor. ¿Tú crees que orgánicamente los dos partidos están muy definidos para saber que lo que están haciendo? Ahorita tengo la impresión que no están en función del país. Cada uno está atrincherado ocupando la palabra que se ocupó. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las pensiones? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar los cerca de 35 o 40 millones de dólares para los militares en retiro? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar los cerca de 40 millones de dólares para que hayan elecciones, neto? Lo que es el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. ¿De dónde vamos a sacar estos dineros? En cuanto al escalafón de salud, se lo hemos planteado al gobierno. Entiendo que son como 5 millones de dólares que no están en el proyecto de presupuesto y que deberían de estar para llegar por lo menos a un techo cerca del 90% de las personas 92. Sujetas a la aplicación del escalafón. Eso el Partido Demócrata Cristiano lo ha dicho pues en blanco y negro, lo ha dicho Gana, lo ha dicho el PCN, y esperaríamos que los tres partidos seamos consecuentes y busquemos que ese complemento se incorpore en la partida presupuestaria correspondiente. Pero la pregunta sobre los aspectos más voluminosos queda abierta. ¿Qué vamos a hacer? Arena y el gobierno no han hecho los acercamientos para identificar esa fuente de financiamiento. No lo han hecho. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues no aprobamos presupuesto, pero por el capricho de ambas partes van a pagar los platos rotos todos los salvadoreños. Porque tengamos claridad cuál es el efecto en una economía de que un presupuesto general no se aprueba. Muy bien el posicionamiento político del principal partido de oposición, pero ¿será un posicionamiento político o tiene un efecto previsible de que entonces desinfla a su adversario porque no van a haber mayores logros durante el año electoral? Es decir, pero ¿quién paga las consecuencias? Entonces, nosotros hasta ahorita seguimos buscando estimular que Arena y el gobierno se sienten con franqueza y buscan simple y sencillamente identificar de dónde van a salir los recursos para cubrir estas áreas que por hoy no están cubiertas. ¿Y tienen eco estas palabras, este llamado? Bueno, ahorita lo estamos haciendo aquí en tu espacio y por seguro que pues lo están oyendo los unos y los otros. A ver, te hago no una es el único pregunta espacio. porque me parece que alrededor o en el fondo de toda la situación de país que tenemos hoy en día, ese tema de los intereses muy particulares en la definición orgánica de cada partido es casi evidente. Sí, pero mira, Neto, yo creo de alguna manera... pero creo que hay que ponerlo más claro. Y es esto. Tú puedes comprender algo desde el punto de vista político, pero cuando están los intereses de la gente de por medio, tenés que ser más agudo. Yo le haría un respetuoso llamado a Arena. Arena dice que el escalafón se sincere. Y el gobierno, hasta donde nos lo han dicho a nosotros, están dispuestos a hacerlo. Pero todos sabemos que el dinero para cubrir esas áreas no está. No está. Entonces lo que falta es que con responsabilidad se diga de dónde van a salir esos recursos. No pongas a alguien contra la espada y la pared. Es decir, todos estamos diciéndole al gobierno, sinceremos el presupuesto, no escondamos debajo de la alfombra áreas presupuestarias que sabemos todos que se van a tener que ejecutar en el próximo año 2017. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, pero también estamos conscientes que tenemos que ver de dónde sale ese dinero. Y entonces
No nos podemos quedar simple y sencillamente diciéndole al gobierno, ponlo en el presupuesto. Sí, pero si ustedes no me dicen a mí dónde saco el dinero, ¿cómo lo voy a poner? Entonces, ahorita hemos caído en un lamentable círculo vicioso, irresponsable, porque, repito, quien paga las consecuencias de la falta de previsión de una inversión pública, de la falta de ejecución de una inversión pública, es la gente. Los sueños, los salvadoreños. Los sueños y la construcción de una sociedad mucho más viable, económica, en seguridad, están siendo arrastrados por estas dos maquinarias políticas que tenemos, no sé. Y con el permiso y el perdón que se merecen todos los partidos políticos. Y le quiero decir algo. Uno y otro cree que tiene arrinconado al adversario, pero quien está arrinconado es el pueblo salvadoreño, porque no tiene soluciones a sus problemas. Fíjese, la confrontación no genera más medicinas en los hospitales. Es mentira eso. La confrontación entre ellos dos no le da posibilidad a que la educación en el país mejore su calidad. Eso no es cierto. La confrontación de ellos dos no le da respuesta a la falta de agua de las comunidades. Al contrario, no hay discusión de fondo de por qué el país no tiene suficiente agua cuando estamos en una zona donde 6 meses al año se llueve y hay posibilidad de retener grandes cantidades de esa agua que cae cada 6 meses, cada invierno. Entonces los grandes problemas del país no se resuelven y ellos creen que tienen al otro contra la pared y que los votos de uno y otro los tienen seguros porque esas posiciones tan encontradas le dan respuesta ideológica a un conglomerado de votantes que se siente representado con esa posición tan dura de cada uno de los dos. No nos hemos acostumbrado en la política y en los ciudadanos a discutir ideas, sino posiciones atrincheradas y cada uno aplaude cuando el otro no tiene capacidad de romper ese círculo vicioso. Mira la última plenaria, caracterizando un poco lo que dice Ana Guadalupe. La última plenaria, para mí muy lejos, y eso es todos los días de plenaria, Neto, todos los días de plenaria. Presentan un cruce de cuentas entre el Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y entre la Alcaldía Municipal de San Salvador. Es decir, vos me des 9, yo te doy 9, liquidemos las cuentas, compensamos las cuentas. Eso es lo que habían presentado. Ahí estaba. Empieza una discusión de que la Constitución no permite eximir el pago de... Pero nadie estaba eximiendo nada. Era un simple cruce de cuentas que al final es hasta una buena práctica aquí entre dos instituciones de carácter público. Pero como era la Alcaldía de San Salvador y era el Ministerio de Hacienda de la contraparte de uno de los partidos mayoritarios, eso sí es un pandemonium y simple y sencillamente no se aprobó. Pero eso es siempre, es la regla. Es decir, no pueden caminar las cosas por esa permanente confrontación sin sentido. Creo que la gente, el pueblo salvadoreño tiene que seguirse empoderando de que ya no podemos estar permitiendo esto. Tenemos que empezar a poner los problemas del país en la mesa, cuáles son puntualmente y resolverlos. Hoy, el tema del presupuesto se va a hacer un debate abstracto, cuando el tema es la inversión pública, cuando el tema es la generación de empleo, cuando el tema es la creación de oportunidades que la familia salvadoreña hoy día no tiene, el crecimiento económico, porque al final del camino, lo único que nos va a garantizar pagar todas las cuentas, incluidas las pensiones, es el crecimiento económico. Bueno, siendo más específico, la inversión local, el tema del FODES, que es otro elemento que está dentro de esa discusión, ahí está ahora con que el hecho de que no se ha entregado todavía y seguimos todavía con la amenaza de que van a paralizar muchas actividades el gobierno locales. nos ha hecho saber a todos los partidos políticos de que esta semana terminan de pagar el FODES. Y estamos en espera de que esa palabra del gobierno se cumpla. ¿Cómo están haciendo sus alcaldes? Tienen varias alcaldías. Claro. Sí, pero mira, Neto, más allá, imagínate 262 municipios simultáneamente haciendo inversión. Con problemas financieros. Pero si
por la descentralización. Si separan las maquinarias del trabajo local, separa verdaderamente la economía del país. Entonces sí es muy grave, sí es muy grave. Y como repito, esperamos que esta semana se cumpla lo que el gobierno ha ofrecido, que se pague ya la totalidad del FODES a las Rodolfo y Ana Guadalupe, el FODES, los fondos FODES, que es una partida del 2%, ¿cuánto es lo que tiene el presupuesto? El 8%. Es el 8%, perdón. ¿No debe de ser una partida intocable a la hora de verla dentro de la estructura presupuestaria? Porque claro, ese es un dilema que hay hoy en día. Es como los alcaldes están queriendo de alguna manera demandar al ministro de Hacienda porque, según ellos, es malversar un fondo que le pertenece a las alcaldías. 10% de FODES, 6% de Corte Suprema de Justicia, son montos que están ahí, en un caso previsto en la Constitución, en otro caso previsto en la ley. Especial. De tal manera de que esos fondos deben estar ahí. Y deben estar disponibles. Sí, o sea, siento que no son fondos de nación, o sea, es una partida de presupuesto ya incluida. Es el Fondo General de la Nación, pero el Fondo General de la Nación tiene que tener un apartado específico para lo que son las alcaldías. Realmente ese dinero no es justificable que Hacienda haya hecho uso de él, aun cuando las prioridades que haya determinado para pagar la deuda externa tengan su propia razonabilidad, pero no es acorde a lo que la ley establece. ¿A qué quiero llegar con este énfasis? A que si puede haber una iniciativa de partidos como de ustedes para que de alguna manera se le ponga un candado para unas futuras experiencias que al final no nos lleve a este problema también. Ahora los alcaldes cerrando las carreteras y quemando llantas, o sea... Tiene cierta discrecionalidad el ministro de Hacienda porque solo él sabe cuánto ingresa mensualmente de diversas fuentes. Una de ellas, la principal, es la recolección del IVA que se hace cada mes. El pago a cuenta también que se hace cada mes. El tema esencial también tiene que ver con la administración de los recursos que el Estado percibe. Porque, bueno, en el partido hemos discutido, en el PDC, que la Corte de Cuentas audita lo ejecutado, pero el Ministerio de Hacienda es el que recibe todos los fondos mensuales, pero nunca hay una información clara mensual de cuánto está percibiendo el Estado salvadoreño en la diversidad de captación de aranceles, IVA, impuestos. Fluctúa obviamente de acuerdo a la capacidad que tiene el Estado para cobrar. Claro, pero yo creo que ahí hay un hueco, hay un vacío que no nos permite ser totalmente transparentes en el manejo de los fondos hacendarios, de los fondos de país. Creo que eso, esas deberían de ser las discusiones de fondo, Ernesto, porque quieren controlar 10 centavos, pero no tienen idea de la administración global y cómo se podría mejorar precisamente el control del ingreso para evitar que fondos FODES sean usados para otros pagos. ¿Por qué? Porque si se tendría el control mensual, ahí mismo se diría tanto de eso que está ingresando, que es el 29.5 millones mensuales los que se les entregan a las 262 alcaldías. De eso que ingresó este mes hay 30 aprox que son fondos FODES. Eso le daría más transparencia y más posibilidad de control. Noviembre y diciembre, eso no se discute, es que eso es lo grave. No se está discutiendo. No, para nada. Lo que se discute es sacar el dinero a como dé lugar y los alcaldes a la calle. Entonces todo parecería que se tiene que ir a resolver a la calle. Escalafón a la calle, FODES a la calle. Todo lo que tiene que ver con compromisos de pensiones a la calle. Entonces creo que la ¿Veteranos, calle... militares? A la calle. Tenemos a los veteranos en la calle. Tenemos pensionados con el problema de la discusión que no pasa. Bueno, y de hecho no se ha tocado ese tema. ¿Ya? Hay una ley que reconoce beneficios a los veteranos. No, me refiero en el tema de las pensiones, sin menospreciar obviamente la necesidad que tienen los veteranos, ¿no? Sí.
O sea, entiendo que no hay discusión ahorita por el tema de la reforma. Creo que para enero, febrero se había planteado. Se ha paralizado, la discusión de la mesa del tema de reforma, se ha paralizado porque incluso se supo que Arena no estaba satisfecho con la propia decisión que había hecho de quienes iban a integrar esa mesa. El hecho cierto es que no se ha integrado el mecanismo porque no se ha terminado de establecer quiénes van a ser los delegados y el problema está en que podríamos eventualmente resolver de alguna manera el pago de las pensiones el próximo año, pero si no hay un estudio como lo que se pretende se genere a través de este mecanismo, de esta mesa, si no hay un estudio que diga cuál va a ser el futuro de las pensiones, ese estudio tiene que salir el próximo año, pues hombre, de verdad vamos a estar reamolados. Esta es una cuestión bien delicada, es el tema que más puede afectar la fiscalidad del país y estamos hablando de que cientos y miles de personas retiradas nuestras tengan la garantía de que van a recibir su cheque cada mes. Ok, el Fondo Monetario, una misión, ha estado en el país, está en el país, ¿se reunió con ustedes como partido? Nosotros nos hemos reunido con personeros del Fondo Monetario días atrás. En esta misión que ha venido esta semana solo se han reunido el partido Arena. Con Arena y FMLN y gobierno. Y el gobierno. Esperaríamos tener el espacio y poder conversar con ellos en los próximos días. Entiendo que con el FMLN se reunieron ayer y hace unos 2 días con Arena. El fin de semana creo que fue con el viernes. Mira, no me gusta del rumor hacer noticia, pero he escuchado o se maneja que también hay un planteamiento que tiene que ver con un incremento del IVA. No sé si esto es prácticamente un rumor, pero insisto, no quiero decir hacer de esto noticia. Voy a hablar de esto cuando regresemos porque también hay que hablar precisamente de esos ajustes fiscales que yo creo que también no hay que menospreciarlo en un contexto de apremio como el que se tiene hoy en día. Hay que hablar de ajustes. ¿Cuáles son los que más convienen? ¿Cuáles son aquellos que menos van a golpear a la población? Yo creo que es importante también ponerlo en perspectiva. Voy a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico. Full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ahora vemos un giro en el desplazamiento que hace nuestro Megadrón siempre sobre el Boulevard Constitución de sur a norte. Ahí está la calle Sacamil, para que usted tome en consideración el estado vehicular en la zona y pueda de esa forma transitar con toda la tranquilidad por esta zona. Ahí tenemos, el paso de vehículos que vienen desde el sector de la colonia Metrópoli, ¿verdad? Para incorporándose a lo que sería el Boulevard Constitución. Este es el sector que va hacia el sector de La Gloria, ¿verdad? Ahí usted tome en consideración si piensa ingresar a nuestra ciudad capital por esta zona, que tenemos una pequeña carga vehicular que seguramente siempre se vuelve bastante difícil, por lo menos es el reporte que se tiene en lo acostumbrado del horario de ingreso que tenemos de muchos que quieren hacerlo por esta importante arteria. Así está la situación del tráfico en esta zona, tómenlo en consideración. Gracias por estar con nosotros. Benefician a la población, porque si no se ponen de acuerdo, la población es la única que sale afectada. Idealmente debería haber acuerdo y los intereses deberían ser populares, por el pueblo, por la gente, no intereses particulares. Debería de pensar para qué son electos y responder a los que los eligen. A eso deberían de responder, no a los intereses personales de cada partido o de ellos en lo personal. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Gracias por estar con nuestra señal. Recuerde, estamos también a través de @diálogo21, @Neto López Radio, las dos cuentas que usted tiene disponible para que pueda emitir sus comentarios con respecto a los temas que estamos abordando con Rodolfo Parker, secretario general y diputado del Partido Demócrata Cristiano, y también Ana Guadalupe Martínez, secretaria adjunta de este mismo instituto político. A ver, nos habíamos quedado reflexionando el tema de la situación fiscal, el Fondo Monetario Internacional, un plan de ajuste fiscal que creo que también, según la versión de los especialistas, es un tema que tiene que abordarse con mucha propiedad, con mucha responsabilidad. No podemos de alguna manera estigmatizarlo porque el problema es que somos un país sin recursos, por un lado. Por otro lado, también dejé sobre la mesa un tema del cual a mí no me gusta hacer del rumor noticia, pero se habla muchísimo de una intención de poder crear una modificación en el IVA. A ver, la cosa está así, Neto. Es público, porque pues eso se ha sabido con semanas anteriores, que el Fondo Monetario sí tiene dentro de sus recomendaciones o sugerencias para el país, para El Salvador, incrementos en los impuestos. Por un lado, en cuanto al IVA, y por otra parte, el establecimiento de un impuesto al patrimonio. Eso está ahí planteado. Ahora, nosotros también no debemos de ser como... debemos de estar conscientes más bien de que cada país, no debemos de ser ingenuos, debemos de estar conscientes que cada país tiene que asumir la responsabilidad de asumir o no determinadas recomendaciones. Al Fondo Monetario le interesa pues, que le pagues al sistema financiero internacional, que tengas capacidad de pago. Eso es lo que le interesa al fondo. Cada país tiene que saber catalizar su situación para ver cuáles van a ser los impactos, los efectos de cualquier medida de esas, porque entonces esa es la responsabilidad de cada país para con sus conciudadanos. De tal forma de que estos temas hay que tomarlos tal cual, hay que saberlos catalizar, hay que saber qué se puede, qué no se puede, qué conviene, qué no conviene, de tal manera de que sí, son temas que están en la mesa, el Fondo Monetario los ha puesto ahí y el país tendrá que asumir sus propias decisiones. También tengamos presente, Neto, y regresando al tema de la fiscalidad en términos generales, que cuando hay falta de acuerdos políticos, a lo que se referían los televidentes y de lo que hemos hablado hoy en la mañana, eso también afecta el tema fiscal en una forma directa, por cuanto entonces la deuda del país se encarece. Hace poco que estábamos buscando como Estado colocar bonos como crédito puente de cara a los 550 millones de dólares que se estarían emitiendo en el mes de enero, resulta de que teníamos información que la deuda podía llegar hasta el 10%. Es decir, que eso tendríamos que pagar como país para poder colocar títulos. Entonces, cuando la impresión o la percepción que tiene un país es que los políticos no se ponen de acuerdo, eso inmediatamente dispara y encarece la deuda. Cuando un país muestra que tiene capacidad de consensos, solo, como dicen los amigos, el susurro de que un Estado se está poniendo de acuerdo, ¡pop!, te baja las tasas y te acredita en mejor forma ante el sistema financiero internacional. Entonces, aún en eso nosotros tenemos muy mala nota. Y cuando venimos y estamos en constantes discusiones que no arriban a acuerdos concretos, lo que estamos haciendo es que cada salvadoreño tengamos que pagar más de nuestra bolsa para cubrir la deuda externa. Eso también le preocupa al Fondo Monetario Internacional. Y eso sí, hay que saberlo bien recibir, en el sentido de que es una sugerencia totalmente válida. Deberíamos desarrollar mayor capacidad de consenso en áreas tan sensibles como es el tema de la fiscalidad de nuestro país. Claro. Hablamos también del tema de responsabilidad fiscal. Sí. Que creo que es una de las grandes deudas que tienen los tres órganos de Estado. Sí. Empezando por el órgano legislativo, Ernesto. Empezando por el órgano legislativo. Qué bueno que me sea sincero en ese aspecto porque... Porque si vamos nosotros a señalar como partidos políticos, mire, Ejecutivo, haga ajustes como se lo hemos hecho. Porque en el acuerdo fiscal quedó el compromiso del órgano ejecutivo de hacer ajustes
en lo que corresponde al órgano ejecutivo. Pero si nosotros revisamos la situación interna, y no va a ser propaganda para el PS, pero lo tengo que decir, nosotros hemos presentado iniciativas, una de ellas para regular en forma estricta los viajes. Es decir, para que pare la viajadera en la Asamblea Legislativa, que eso consume muchísimos recursos de Estado, hasta donde nosotros entendemos no justificados. Luego se ha presentado una propuesta, incluso de reducción de sueldos, que puede para algunos ser una medida como un poco populista. La verdad que no. A como están las arcas del Estado, Arabia Saudita lo hizo, Chile lo hizo, en Alemania lo han hecho. Y no se trata de países y de medidas entonces populistas, se trata de medidas que corresponden a una realidad. Mirá si el tema de los viajes algún partido político lo ha acompañado, fuera de nuestra iniciativa. Mirá si el tema de la reducción de los sueldos para ponerse a la par de la familia salvadoreña, mirá si algún partido lo ha acompañado. Renunciamos como Partido Demócrata Cristiano a la cuota de gasolina. Nosotros quizás teníamos la cuota más pequeña y por inercia pues la teníamos, pero dijimos, no, ya no puede seguir esto. Y mandamos una nota renunciando a nuestra cuota de gasolina. Pero más que la nuestra, pretendíamos también que los demás grupos parlamentarios hicieran lo mismo. Y este tema de las donaciones no de lo han ONGs. hecho. Mira el tema relacionado con el seguro. Es decir, claro, tienes el seguro de la misma manera, por inercia, lo tienes y lo ocupas. Pero cuando tú ves los números y tú comparas, y dices, no puede ser, los funcionarios públicos tenemos un suficiente ingreso para pagar nuestro propio seguro médico hospitalario. Si al caso, en cuanto al seguro para los empleados, discutiéndose ya entonces afinando lápiz qué tipo de enfermedades sí, qué tipo de enfermedades no, pero para los empleados no se justifica que los tres órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, se siga disfrutando de un recurso tan privilegiado cuando también nuestra gente no tiene acceso a una salud de calidad. Mira, siendo hasta cierto punto equilibrado en el análisis del tema de responsabilidad fiscal, este día la prensa gráfica publica la Corte Suprema de Justicia se recortó un exceso de 2.5 millones de dólares en su presupuesto para el próximo año. Sí. Esta es una buena señal. Es una buena señal, pero falta mucho por hacer. Insuficiente. Fíjese que regresando al tema de los seguros médicos privados que tienen algunas instituciones, entre ellos la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, autónomas como CEPA, como CEL, bueno, la Corte de Cuentas. Estas instituciones, según un estudio que la UCA ha estado haciendo, suman alrededor de 30 millones de dólares anuales en pago del seguro médico privado. Y todas son instituciones de servicio público, pero hay otras que no lo tienen. El Ministerio de Educación, el propio Ministerio de Salud, los grandes rubros de salarios que están ubicados en estos servicios públicos como es salud y educación no los tienen y ellos todos tienen que hacer uso del seguro social, del IS. Tojeira en una conversación planteaba esos 30 millones que se gastan en seguridad privada médica, si se le inyectaran al Sistema Nacional de Salud o al Seguro Social, tendrían posibilidad de superar las deficiencias que se le adjudican, pero no estamos discutiendo de esa manera. Vaya, me alegra los 2 millones de la Corte Suprema de Justicia, pero la discusión de fondo debería de ser otra. Estos servicios privilegiados que tienen algunas instituciones deberían de declararse inconstitucional porque rompe lo que se llama equidad, no tiene trato igual. ¿Por qué un maestro tiene que ir al Seguro Social y un empleado de la Asamblea tiene posibilidad de ir a hacer uso
del seguro médico privado. Lo que pasa es que el tema de discusión ahí es las coberturas exacerbadas que hay, incluso hasta para poder hacerse el tema es equidad y buscar que el servicio para todos sea mejor. Les hablaba del otro tema que tiene que ver con el tema de las donaciones. No sé hasta qué punto este tema también tiene que revisarse. Claro que tiene que revisarse. Desde que yo llegué a la Asamblea, en el año 94 había una lista de ONGs que siempre entraban en el presupuesto nacional que tenía que ver con filantropía fundamentalmente. La Fundación Ayúdame a Vivir, la Fundación Fuden, la Fundación no sé. O sea, siempre ha habido un listado de donaciones de la Asamblea Legislativa. El padre Pepe y su fundación, el proyecto de... O sea, si hacemos una revisión de los últimos 20 años, hay una lista de ONGs y de fundaciones que han entrado precisamente a ser beneficiarias de ese tipo de apoyos. Que no es malo, lo que sucede es que no hay una certificación, hay que revisar, fiscalización, Ernesto, para ver si esos fondos en su momento verdaderamente cumplen con esa expectativa. Correcto, hay que revisar. Porque en el caso muy en particular, y voy a hablar de la Fundación Ayúdame a Vivir, a la cual me honro de ser uno de los testigos de origen hace 25, 26 años cuando se fundó, de haber contribuido también en la producción audiovisual, ¿no?, para la promoción de ello y del trabajo que constantemente han venido haciendo. A todos nos consta algo como la Fundación Pepe. Ayúdame a Vivir, pero ahora, una obra maravillosa. Pepe, pero Ernesto, nos vamos siempre a los extremos. Como aparece probablemente una irregularidad, entonces ya queremos sacar fuera. Interesante, todo. Deslegitimando todo. La institucionalidad a raíz de un griterío urbano. Exactamente. Nos duele un uñero y queremos cortarnos el brazo. Entonces creo que nos vamos siempre a los extremos. Sí, un abogado, todos son malos, un periodista es malo, todos los periodistas son malos. Entonces creo que lo que se necesita son regulaciones, Ernesto. No, me parece que también el país necesita entrar en una calma, ¿verdad? Y no en una soberbia urbana para poder de alguna manera destruir esto. Totalmente. Qué bueno, buenas reflexiones políticas con ustedes este día. Voy a mi última pausa comercial. Cuando regresemos, reflexiones finales, se nos quedaron en el tintero otros temas sobre el diálogo político que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cerca o lejos estará este diálogo político? Vamos a verlo cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tiempo corre y desde luego son pocos los minutos que nos quedan para hacer una reflexión de acuerdo a estos temas muy puntuales que hemos abordado a lo largo de este programa, pero también con relación al cierre de lo que sería el año 2016. Seguramente, si les pregunto, ustedes miran, no cerramos el mejor de los años, ¿no? Pero habrán cosas nuevas, cosas buenas también que resaltar. Es decir, para no perder y quedarnos como aves de mal agüero o apóstoles también del Apocalipsis, ¿no? Yo creo... Vienen los acuerdos de paz, que creo que es un buen punto de referencia para decir de que podemos hacer algo. Por supuesto, pero ponernos de acuerdo. Haciendo un balance en este año, yo me quedaría con algo novedoso, que igual tiene sus excesos por ser nuevo, y todavía nos estamos acostumbrando a esa temática, pero el funcionamiento de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que siempre se supo que ahí estaba y no daba ninguna muestra de trabajo eficiente, ahora lo ha hecho de una manera bastante prolija, ha hecho muchos estudios, ha puesto en la mesa de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia expedientes, y han dictaminado ellos, porque
probidad no es la que termina decidiendo si va un caso a un juzgado civil, sino es la Corte en pleno. Pero creo que eso ha dado para la población una satisfacción, porque siempre se habló de los altos niveles de corrupción, pero no había una ruta establecida para detenerse esa situación. Creo que en eso hoy, este año, el país ha avanzado, y a eso hay que sumarle 2 instrumentos valiosísimos que han salido de la misma Asamblea Legislativa. La Ley de Acceso a la Información Pública, Ernesto, que hoy todo el mundo aplaude, pero no se acuerdan que fueron estos diputados los que están, la mayoría de ellos en la Asamblea, los que tuvieron que votar para que existiera ese instrumento que le ha dado no solo a la prensa, sino a una cantidad de instancias públicas la posibilidad de saber cómo se están manejando fondos públicos, porque con el acceso a la ley de información se ha sabido bastante del manejo no tan correcto de una diversidad de fondos y de instituciones y de personajes. Y el otro gran instrumento, que es el Tribunal de Ética y que ha estado también funcionando, son 2 legislaciones que salieron precisamente de decisiones de la Asamblea Legislativa. Hay gente que dice no se fijaron y ellos mismos se metieron la daga. No, es que el país necesita seguir avanzando y evolucionando en el plano institucional para que la ciudadanía vea que aunque hay políticos y hay cuestionamientos, algunos de ellos al final se producen resultados. Me gusta ser un soñador y yo creo que todos los salvadoreños no debemos de perder eso, y sobre todo la fe en Dios Todopoderoso. Vienen los acuerdos viene la conmemoración de los 25 años de los acuerdos de paz, una fecha propicia que lo he conversado con muchos actores para poder hacer una reflexión profunda, un mea culpa de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Los acuerdos de paz, ustedes mejor que nadie tienen la tesis de que fue el fin del conflicto armado, pero también la visión para construir una nueva sociedad. Si no lo hemos hecho en 25 años, nunca es tarde, diría yo, no sé. A ver, Neto, nosotros creemos, igual que vos, como soñadores, que hoy que se estarán conmemorando el 16 de enero esos 25 años de la firma del Acuerdo de Paz, pudiera constituir un hito donde realmente le pongamos fin a todo aquel ciclo de violencia y sus consecuencias ulteriores, y que construyamos o demos inicio a la construcción de un reinicio de país. Y nosotros en la Democracia Cristiana hemos discutido cuáles podrían ser los temas que podrían pasar a formar parte de una nueva agenda de nación. En eso Naciones Unidas ha mostrado su interés, su disposición de acompañar cualquier esfuerzo nacional, aún consciente que vamos a entrar en un año electoral, preelectoral, pero consideramos que el tema central de la generación de oportunidades de trabajo, particularmente para nuestros jóvenes, está ahí. No podemos seguir siendo un país que dependa de las remesas. Para muchos las remesas son una bendición, para otros más bien una maldición, porque son el fruto de ese círculo vicioso que no hemos logrado nosotros romper. Esos 12 millones de dólares diarios, esos 4.500 millones de dólares al año que ingresan en remesas, representan la fractura de la institución familiar por la obligada migración de personas para ir a buscar oportunidades de sobrevivencia, de trabajo, particularmente en los Estados Unidos de América. Bueno. Y eso, al fracturarse la familia, se favorecen las condiciones para la delincuencia, nuestros jóvenes siguen siendo atrapados por las calles, las pandillas siguen proliferando y la delincuencia no se detiene. Tenemos que generar condiciones para que haya posibilidades de trabajar aquí, en nuestra propia tierra. Bueno, y ese es el principal reto que tenemos como salvadoreños, como Estado y como nación. Se nos quedó, digamos, el espacio para abordar el tema del financiamiento que también requiere, el tema de seguridad, que es un debate que tienen actualmente en la Asamblea Legislativa. Son 100 millones de dólares que están pidiendo.
se nos quedó también, bueno, entiendo que ustedes han fijado posición con relación al incremento del salario mínimo, ¿sí? Sí. ¿Muy de acuerdo con que se hizo esto? Neto, nosotros estamos más por un salario digno que por un salario mínimo, siempre, por conciencia y por doctrina, y así lo consideramos. Un salario mínimo es más producto de la conciencia y de la economía de un país que de una norma. Nos preocupa que el mecanismo que se haya utilizado sea un mecanismo objetable, de tal manera de que es eso lo que está ahí, y por lo visto se han presentado recursos, pero aspiraríamos de que el país pueda caminar sin esas cuestiones regresivas de la búsqueda de consensos, porque no fue bueno haber roto una mesa donde habrían participado todos los actores para llegar a un consenso pleno sobre lo que es un salario mínimo en nuestro país. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido también sumar a un análisis de cierre de coyuntura 2016 la posición que tienen actores muy importantes dentro del quehacer democrático de nuestro país, como es el caso del partido que ustedes representan. Ana Guadalupe, gracias por haberme acompañado. Bueno, gracias y por la oportunidad de poder hablar de temas que son de interés nacional. Claro, gracias Rodolfo también. Muchísimas gracias, Neto, por la invitación. Muy gracias, amables. les agradezco muchísimo a ustedes, amigos televidentes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.